Un busito, un un Es que, taxi. taxi, es que el problema es que eso que ustedes Un mencionan camión. se una van para deprecian. delivery, ¿Una qué? una van para hacer un delivery, así como de supermercado. Es que el problema, jóvenes, es que ese tipo de bienes se deprecian. Y en lugar de generar mayor valor, más bien van perdiendo. Sin duda Ah, pueden producir ingresos, ¿verdad? Eh, pero tomando en cuenta lo que la ley contempla de que se puede destinar un bien, ¿verdad? Un bien para eso, aunque aquí claramente nos dice, jóvenes, que tienen que ser objeto de explotación familiar, ¿verdad? Y nos habla de casas de habitación, parcelas cultivables, predios, establecimientos industriales y comerciales. Entonces, en base a eso, la respuesta sería no. A no ser que, pues, en este momento yo no he conocido ningún ejemplo de ese tipo. pero, No se me ocurriría ninguno en este pero momento. por ejemplo, abogado, si yo tengo un patrimonio familiar, por ejemplo, todos sabemos aquí que, por ejemplo, el ganado, si nosotros lo ordeñamos a diario, da dinero todos los días. Correcto. Todos los días es dinero flotante, ¿verdad? Que anda circulando dentro de la familia. Tampoco se puede considerar como patrimonio, ¿verdad? Declararlo Eh, como tal. no, hasta este momento yo preferiría a Manrique decirle que lo voy a consultar. Yo no he conocido un caso de este tipo, de ese tipo, yo más que todo a los que ya les acabo de mencionar. Sin embargo, Gracias, tiene, hermano. tiene, tiene lógica porque desde el punto de vista del concepto de un bien, eh, produciría sin duda vacas, todo ese tipo de animal, de bienes muebles, pero voy a consultarlo con una jueza, a ver qué me contesta. Pero yo poco creo, le voy a Nos comentar, ¿verdad? responde, abogado, porque a mí, por ejemplo, sí me gustaría porque pues yo, por ejemplo, yo vivo en las afueras de Tegucigalpa, ¿verdad? Y hay dentro de la zona personas que tienen esos negocios, pues al final son negocios familiares. Mire, yo no creo, Manrique. ¿Sabe por qué? Porque les acabo de mencionar que el patrimonio familiar tiene que tener una vigencia mínima de ¿cuánto tiempo dice la ley? 15 años, De 15 años. 15 años. 15, exacto, 15 15 años. años. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de principios que el Código de Familia establece, yo no creo. Pero a pesar de esto, voy a preguntar. No creo, la verdad, no creo. Pero bien, déjenme hacer un rápido resumen antes de proyectarle los artículos para poder ver si podemos completar el día de hoy. Quiero recordarles, jóvenes, que el patrimonio familiar es una institución jurídico-social de protección destinada a garantizar la vivienda, el sustento y la estabilidad económica del núcleo familiar. Ya hemos mencionado que el patrimonio familiar se reconoce en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 118, y de igual forma se describe como institución jurídica en el Código de Familia. Pero a pesar de eso, podríamos contrastarlo con ciertos convenios internacionales que abordan el tema de la protección a la familia, ¿verdad? Y que evidentemente establecen marcos legales para que dentro de este concepto de protección también se destinen bienes para eso. Desde el punto de vista constitucional, mencionábamos el día de ayer que la Constitución de la República reconoce a la familia como un elemento fundamental de la sociedad y así lo establece o reconoce esa protección particular en el artículo 112. Y de igual forma, la Constitución nos establece que se crean normas que aseguran su protección y desarrollo integral. La protección de la familia, pues ese concepto es muy, muy amplio, ¿verdad? Y no solamente se circunscribe en una casa de habitación, sino que también podemos hablar de otros medios de subsistencia como negocios comerciales, industrias, parcelas cultivables, etcétera.
Recordemos que dentro de la familia, pues la familia continúa siendo hoy en el 2026 la base jurídica sobre la cual se sustenta la sociedad de Honduras, y la existencia o el reconocimiento de un patrimonio familiar, pues evidentemente otorga algún tipo de protección directa a los miembros de la familia. Dentro de los principios constitucionales que mencionamos, jóvenes, tenemos el principio de protección a la familia, ¿verdad? Como institución básica de la sociedad. También tenemos el principio de protección a la maternidad, paternidad y la infancia, el derecho a la vida digna, y por último también tenemos el principio de función social de la propiedad privada. Se los repito, principios constitucionales relevantes al concepto de patrimonio familiar tenemos 4: el tema de protección especial de la familia como institución jurídica básica de la sociedad, la protección de la maternidad, la paternidad y la infancia, el derecho a una vida digna, y de igual forma la función social de la propiedad privada en este contexto. Bien. Partiendo de eso, mencionamos que el artículo 82 del Código de Familia establece, jóvenes, claramente el concepto de patrimonio familiar, y lo establece como una institución jurídico-social mediante la cual uno o más bienes se destinan al sustento del hogar o a la protección del hogar. Y evidentemente esto pues termina en ese sostenimiento permanente, o al menos por el tiempo en el que fue constituido. Aprendimos el día de ayer que existe la posibilidad de declarar patrimonio familiar casas, casas de habitación, parcelas o predios cultivables, establecimientos industriales o comerciales, que una característica sumamente importante que se requiere es el hecho que estén siendo utilizados o explotados de manera permanente. Aunque hay un artículo que establece que otorga la exoneración a esta obligatoriedad siempre y cuando se le explique al juez la causa que lo motiva. Aprendimos que quien puede constituir un patrimonio familiar no solamente puede ser el padre, sino que puede ser la madre, pueden ser ambos, puede ser un tercero mediante un acto de donación o herencia, puede ser el juez, e inclusive mencionábamos el día de ayer que puede ser el propio Estado de Honduras en aquellos escenarios particulares donde a través de dominios útiles y dominios plenos se le otorga la titularidad a una familia, a una familia. Aprendimos que el patrimonio familiar reúne ciertas características importantes. Recuérdenlas porque se las voy a preguntar. Son indivisibles, inalienables e inembargables. Ojo, y no olviden que no pueden grabarse con hipotecas salvo las servidumbres reales. El Código de Familia establece la posibilidad que el patrimonio familiar no puede exceder el 1 millón de lempiras. Sin embargo, en el siguiente párrafo del artículo nos menciona claramente que ese millón que se establece en el artículo 86 podría ser revisado por el juez tomando en cuenta el índice de inflación vigente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que puede ser más de 1 millón? Sí. Puede ser una casa que cueste más de 1 millón de lempiras sin problema. Pero evidentemente otro aspecto importante que quiero que no olviden es que el patrimonio familiar se conforma directamente a la posibilidad económica de los padres o a la capacidad económica de quienes lo constituyen, ¿verdad? Entonces, requisitos para la aprobación: en teoría ocupamos la aprobación judicial. Es un proceso judicial que usted va a realizar para eso. Tiene que inscribirlo en el registro mercantil o en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Tiene que existir la comprobada inexistencia de fraude de ley, y también, jóvenes, los bienes que se pretenden declarar patrimonio familiar son bienes que no tienen que estar grabados, tienen que estar, en otras palabras, pagados. No pueden estar siendo pagados en el momento. El Código de Familia nos establece, jóvenes, que se puede constituir un patrimonio familiar por familia. Con eso nos dice que solamente es un proceso judicial de uno o más bienes. Otro aspecto importante que quiero que no olviden es posible que usted le diga al juez
que nombre que constituya dos bienes patrimonio familiar, sí hágalo. ¿Qué tal que Franci tenga un salón de belleza que es el que sirve de sustento a la familia y una casa de habitación? Y juntas le sumen 3 o 4 millones. Perfectamente presentan la solicitud. Normalmente en este proceso el Ministerio Público puede solicitar que se acredite el origen de los fondos para poder sustentar el origen del patrimonio. ¿Ok? No quiero dejar de mencionarles, siempre lo remenciono, tratados y convenios internacionales que abordan o que reconocen de manera directa o indirecta el tema de patrimonio familiar. Miren, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 16 establece que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y merece protección del Estado. Y este se relaciona con el artículo 25 que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda. Con esto podríamos hacer una asociación a ese concepto de patrimonio familiar. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 17 establece, jóvenes, que el Estado de Honduras o el Estado proteja a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Y con esta protección, automáticamente podemos incluir ese concepto de patrimonio familiar. Esto solamente para efecto de mencionarles algún tratado o convenio internacional que reconoce esa figura jurídica. Bien, tomando en cuenta que sus compañeros me dijeron que querían ir a ver el partido, trataré de avanzar rápidamente. ¿En qué artículo nos quedamos ayer, jóvenes? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Hola. Estábamos en esa parte, abogado, del 86, 83, toda esa parte. Nos quedamos justo con lo del millón de lempiras. Ah, ok, bien. Terminándolo, creo que estábamos, abogado. ¿Cómo dice? Terminando, creo que estábamos eso de lo del millón de Y lempiras. terminando el Dijo 86. que según la inflación, Ok, entonces, ¿qué entendió con eso usted? Vamos a ver, Axel. Eh, bueno, yo lo que entendí y por lo que busqué, según la cantidad de que era en ese año, actualmente sería aproximadamente 26 millones de lempiras. ¿A dónde busco ese porcentaje de valor? Porque para ese momento el empira, 2 lempiras con centavos costaba $1. Entonces, Ah, usted lo dijo tomando el valor del dólar. Ajá. ajá, correcto. Entonces, Esa es según, una fórmula, esa es una forma, fíjense, jóvenes. Por eso es que les decía anteriormente que ustedes no se asusten. Si bien es cierto, el Código de Familia establece que el valor del patrimonio familiar no excederá 1 millón de lempiras, ese segundo párrafo nos permite presentar otro tipo de bienes, ¿verdad? El hecho de poder ajustar esa cantidad tomando en cuenta la inflación vigente. Entonces, lo que Axel nos menciona es una forma correcta de la cual los peritos que abordan este tema de cálculos que tienen que ver con una formación de actuari, de actuas, de, se les llama actuarios a ellos, eh, que son las personas que se encargan de ver el valor del tiempo en el dinero, el valor del dinero en el tiempo, ya sea de manera para atrás o hacia adelante. Entonces, y junto con los economistas también nos ayudan a establecer esos valores, que cuánto valía un lempira en en 1984 o a cuánto equivale ese millón de lempiras en el 2026. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Ya le voy a dar la palabra a Marrique. Entonces, recuerden, jóvenes, que mencionábamos que siempre que se cumplan las condiciones que aquí se describen, un patrimonio familiar podría ser autorizar la venta o el gravamen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aun cuando un bien tenga el título de patrimonio familiar, puede ser grabado o puede ser vendido. La respuesta es sí. Porque evidentemente, si usted tiene una casa declarada patrimonio familiar que cuesta 10 millones de lempiras y Rafael se queda junto con su esposa sin empleo, pues evidentemente van a ocupar echar mano a la casa, ¿verdad? Entonces les decía yo
el día de ayer que para efectos de constitución, modificación o extinción de patrimonio familiar, ¿quién va a intervenir siempre? Ministerio El juez. Público. Correcto, el Ministerio juez y el Ministerio Público. Muy bien. Nosotros interponemos la actuación judicial, correcto, pero el juez automáticamente invita al proceso al Ministerio Público para que actúe en protección del menor. No lo olviden. Bien. Les decía, jóvenes, que normalmente un patrimonio familiar, el bien que se pretende declarar patrimonio familiar es un bien que tiene que estar pagado, libre de gravamen, libre de deuda, libre de cualquier cosa. Ese bien tiene que ser, le puede pertenecer a uno de los cónyuges o le puede pertenecer a ambos cónyuges, ¿verdad? Puede ser un bien propio o privativo, en otras palabras, o puede ser un bien ganancial, sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Y un aspecto importante que les expliqué el día de ayer, que el establecimiento de un patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores, ¿verdad? Los bienes deben estar libres de anotaciones y gravamen y la gestión de este del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada en el Diario Oficial La Gaceta para que llegue al conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. ¿Se acuerdan que ayer les planteaba un ejemplo y les decía que el señor Manrique junto con su esposa van a empezar un negocio, ¿verdad? Y no, ellos no preveyeron la insolvencia del negocio, que el hecho que le fuera mal en el negocio. Y lo único que tenían ellos era una casa. No la protegieron y se dieron cuenta que los bancos les van a ubicar bienes y se los van a embargar, ¿verdad? Por la deuda que ellos adquirieron para iniciar el negocio. Pero cuando ellos se dan cuenta de esto, pretenden correr al juzgado para iniciar un proceso de reconocimiento de patrimonio familiar. Ese ejemplo que les planteo es un ejemplo sencillito de hacer fraude de acreedores, ¿verdad? O fraude de ley. Entonces, por eso es que les menciono, ayer les mencionaba, que hay gente exclusiva para poder, que se dedica al hecho de estar revisando no solamente el diario oficial La Gaceta, sino los diarios de mayor circulación en el país, en donde las personas declaran el bien que pretenden constituir como patrimonio familiar. Y por ejemplo, si Francia Orellana es la apoderada legal de Banco Patito, y Barrique le debe a Banco Patito, Francis se va a personar al proceso y le va a decir, momento, el señor le debe al banco y ese bien garantiza la obligación. No lo pueden nombrar patrimonio familiar. Entonces el proceso se detiene hasta que toda esta situación se aclare y el juez pueda nombrar, dar con lugar o sin lugar la declaración del patrimonio familiar. Bien. Ahora, otro aspecto importante que se describe en el artículo 88, jóvenes, ya se los había mencionado, es que el bien que se pretende declarar patrimonio familiar tiene que estar siendo utilizado. Si es una casa, tiene que estar habitada. Si es una parcela cultivable, tiene que estar siendo explotada. Si es una industria o negocio, tiene que estar operando. Ojo, miren lo que dice aquí en el último párrafo, salvo algún tipo de excepción, ¿verdad? Que el juez competente pues, permita temporalmente por motivos justificados. Pero ojo, recuerden siempre informar al juez cuando el bien va a estar en desuso. ¿Ok? Un aspecto interesante es que independientemente del patrimonio familiar, en esa nota marginal que se constituye al final del bien en el Instituto de la Propiedad, aparezca que solamente el propietario es quien lo constituye, eso no significa que el resto de la familia también está protegida. Claramente la ley no lo define que aunque si el bien constituido como patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre de la cabeza de la familia, se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, los menores hijos, incapaces y las personas que tengan derecho a recibir alimentos por aquel. Ojo, les decía que estos, ¿quiénes son? Los que se describen en el artículo 211 del mismo Código de Familia. ¿Ok? Ahora,
También lo aprendimos el día de ayer, jóvenes, que en nuestra legislación es posible que una persona acuda ante el juzgado para solicitarle al juez que declare un bien patrimonio familiar ante el riesgo que una persona mal administre, malverse o dilapide los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la esposa de Manrique tiene una casa de habitación, tiene una industria, una fábrica de cajas, y Manrique se ha dedicado a beber, al consumo de alcohol y uso de drogas, y la esposa perfectamente puede acudir solita al juzgado y decirle al juez que por favor declare estos bienes patrimonio familiar porque el señor Manrique tiene estas conductas. Las comprueba en el proceso y el bien se declara automáticamente patrimonio familiar. Y una vez que se declare, reúne los requisitos que ustedes ya saben, de inembargables, inalienables e indivisibles. ¿Ok? Bien. Otro aspecto importante que se menciona, que ya lo habíamos mencionado también, que para efecto de constitución del patrimonio familiar, em, se requiere aprobación judicial y evidentemente la inscripción en el Instituto Mueble y Mercantil, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado. Y también aprendimos que es posible que el Estado de Honduras otorgue un bien, otorgue tierra, por ejemplo, a través del dominio útil o dominio pleno, le decía anteriormente, si es posible, sí, sí es posible, y es posible que el Estado de Honduras le consigne en la escritura pública también esta condición, que es constituida patrimonio familiar por 20 años, por ejemplo, porque la hija más pequeña de esa familia tiene 1 año. Entonces, automáticamente les otorga un patrimonio familiar por 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que esa casa no puede ser tocada por el transcurso de ¿cuánto tiempo? De 20 años, ¿verdad? No puede realizar sobre ella ninguna transacción. El representante legal de la casa, jóvenes, de la familia, pues será el administrador del patrimonio familiar. Y a su vez, el representante de los beneficiarios, ¿verdad? En todo lo que refiere a patrimonio familiar. Eso también ya lo habíamos mencionado anteriormente. El artículo 93, jóvenes, claramente nos establece que el patrimonio familiar termina por estas 5 causales. Por favor, apréndanselas para la vida. A ustedes se las van a preguntar y van a necesitar saberlas, o al menos van a necesitar saber que se describe en el Código de Familia, allá por el artículo 93. ¿Ok? Un aspecto interesante en este contenido, en el artículo en el contenido de este artículo, es que la ley nos define claramente las circunstancias. Y es, si ya mencionamos que el patrimonio familiar se constituye a favor de los miembros de la familia, cuando estos miembros ya no lo necesitan, la figura jurídica no se vuelve necesaria, ¿verdad? También cuando la casa o ese patrimonio familiar deja de utilizarse, que también ya les dije que era un requisito indispensable. También es posible que un patrimonio familiar se extinga o termina porque se demuestre utilidad o necesidad para la familia, ¿verdad? También se los expliqué que si mamá y papá se quedan sin empleo y tienen una casa de 10 millones, no van ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Entonces van donde el juez, le plantean la situación nueva y le explican que están en estado de insolvencia, hacen los estudios socioeconómicos respectivos, porque el Ministerio Público siempre los pide, y es posible que el juez ordene la posibilidad de echarle mano al patrimonio familiar. También se establece la posibilidad de que un patrimonio familiar se utilice por el Estado de Honduras en caso de necesidad pública, y en estos casos pues los bienes se expropian pagando la indemnización del justo precio según el mercado vigente. O en su defecto, es posible que el patrimonio familiar también termine porque llegó al término por el cual fue constituido, ¿verdad? Entonces, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Recuerden, la ley claramente establece que el término mínimo para que el patrimonio familiar se constituya es de 15 años. No puede ser menos, no puede ser menos, pero sí puede ser más, ¿verdad? Entonces, recuerden que tomamos en cuenta la edad del niño más pequeño de la familia
para poder nombrarlo patrimonio familiar. Y en los casos de contar con un hijo con discapacidad, jóvenes o capacidades especiales, nosotros le pedimos al juez que lo nombre o que lo declare de manera vitalicia. No lo olviden. ¿Ok? Ahora, en otras legislaciones, jóvenes, en otros países, cuando la gente constituye patrimonio familiar, jóvenes, se le automáticamente también traslada la propiedad del bien. En nuestro país, no. Una vez el término para el cual fue constituido el patrimonio familiar termina, el bien regresa a las manos de su propietario original. ¿Ok? No se le otorga ningún tipo de derecho a quien gozó el patrimonio familiar. En nuestro país no, pero en otros países sí. Es posible, en otros países reconoce, se le otorga y ya puede disponer al término del cual fue constituido, pero nosotros no. Si, por ejemplo, el señor Axel Andino junto con Valeria Flores son esposos y constituyeron un patrimonio familiar sobre una casa que el señor Axel obtuvo a título de herencia y se la declaran por 20 años, esa casa es intocable, ¿verdad? Es intocable por esos 20 años, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, abogado. Es intocable por esos 20 años, salvo que exista una causa justificada que el juez autorice. Pero en términos generales, esa casa es intocable. Pero al cabo de los 20 años, ¿a quién le van a entregar la casa? Al señor Axel Andino, al propietario original del bien. Significa que la casa se la van a dar a alguien más, ¿verdad? Salvo escenario en donde el propietario original del bien haya fallecido y se aperture la sucesión. Por ejemplo, va a tener que esperar el término de los 20 años para que se pueda hacer la división respectiva de quién merece el derecho a percibir ese bien. ¿Ok? Y así se establece el artículo 95. ¿Ok? Ahora, para ir terminando, jóvenes, el artículo 96 nos habla de que en caso de expropiación del inmueble por necesidad pública, el Estado de Honduras y sepa el Estado de Honduras que está constituido patrimonio familiar, el total de lo pagado en carácter de indemnización se va a una cuenta bancaria para que se constituya un nuevo patrimonio familiar. Claramente se establece en el artículo 96. Y por último, en el 97 y 98 nos dice que un patrimonio familiar puede disminuirse. Sí, sí se puede disminuir por causas posteriores a las establecidas al inicio, ¿verdad? Ya las vimos anteriormente en el artículo 86. Hagan esa relación, por favor. Y quiero que no olviden que el artículo 98 del Código de Familia establece que el Ministerio Público intervendrá en la constitución, extinción y reducción del patrimonio familiar. ¿Correcto? Paola está feliz porque quiere ver el partido. Vamos a ver, Berta. Sí, abogado, bueno, mi pregunta es, pues, si una casa ya está, ¿verdad? Pues como patrimonio familiar y, bueno, eso sucedió con una vecina que la casa bueno, está como patrimonio familiar, pero ella quedó sin trabajo, entonces, y bueno, el esposo ya no está con ella, él se fue. Ella se fue a la casa para donde la mamá y alquiló la casa. ¿Eso se puede hacer, abogado? No, ya aprendimos que no, ¿verdad? Ya aprendimos Sí, que no. La casa tiene que estar utilizada, tiene que estar por- siendo utilizada por las personas a favor de quien se constituyó el patrimonio. sí, porque yo ayer la vi y yo, bueno, a raíz de lo que estamos viendo, yo le estaba diciendo a ella, usted debe consultarlo con un abogado porque le digo, puede tener consecuencias, porque se supone que usted tiene que estar habitando esa casa con sus hijos porque es un patrimonio familiar. Lo que puede hacer el esposo es solicitarle al juez que le quite el título de patrimonio familiar y venderla o echarle mano. El detalle es que el esposo se fue para Estados Unidos y bueno, está a nombre de él y quedó como patrimonio familiar por 20 años, como dice usted, porque estaba chiquita la niña cuando él se fue.
y solo tiene, ¿qué? 5 años de haberse ido. Entonces todavía le Bien, falta. entonces probablemente, ¿por quién va a actuar? El Ministerio Público no anda averiguando si los patrimonios familiares están siendo utilizados, ¿verdad? Si la única persona que pudiese motivar la revisión de la figura no se encuentra, difícilmente entonces pase algo. Gracias, abogado. Yo tengo una pregunta, no sé si hay alguien más con la mano levantada porque no logro ver, pero ¿cuánto tiempo tarda el proceso para que el juez pueda decir que sí se puede echar mano de ese bien considerado como patrimonio? Fíjese que depende, ¿verdad? A veces, bueno, en la mayor parte de los casos, los jueces ordenan que se haga investigación, las investigaciones socioeconómicas, y a veces puede tardar hasta 6 meses a 8 meses para que autorice echarle mano. Por eso les decía yo, por eso les dije ayer de que no es tan sencillo. Por eso hay que saber, de explicarle bien a la gente que la figura es muy buena para efecto de proteger un bien, etcétera, pero en caso de necesidad, por la necesidad extrema, no es tan sencillo. No es que como usted vaya hoy, mañana se lo dé. No, 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 no. Interviene el Sí, porque me Ministerio llamaba la Público. atención, porque usted en el tema anterior nos mencionó, ¿verdad? De que si tenían un hijo enfermo se pagaban con los bienes propios. Entonces, Correcto. imagínense en este caso, que haya un caso que tenga un hijo en una condición que necesiten, pero Aquí no se bueno, puede, es que igual, Paola, usted no le va a poder echar mano al bien porque el bien tiene una nota marginal donde dice que fue declarado patrimonio familiar. Y nadie se lo va a querer comprar, nadie se lo va a poder embargar, darle una hipoteca, un préstamo sobre ese bien, a no ser que exista una autorización judicial para eso. Caso contrario, ningún banco le va a dar un préstamo a usted por ese bien. ¿Ok? ok. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Un par de minutos todavía. Lean, por favor, lean. Bueno, ya se va a completar lo que vamos a ver con la asignación que ya realizaron. Y a partir de mañana, jóvenes, vamos a empezar a revisar el tema de paternidad y filiación. Quiero que por favor busquen en la ley de maternidad y paternidad responsable y su reglamento. Mañana regresaremos al tema de de preguntarles al inicio de la clase para saber qué pudieron aprender de la lectura. Después del partido, Paola, busca la ley y la lee. Que ese sea su regalo por haber visto el partido. Bien, hoy no voy a pasar lista. La asistencia de mañana vale por 2, ¿verdad? Se los recuerdo para que por favor entren mañana y nos veremos si Dios lo permite el día de mañana. ¿Ok? Buenas tardes.